Hoy no es un día de miércoles, es un día de tesis. El día de hoy hablaremos sobre los diseños de investigación. Es un tema también bastante comentado y que a través de inbox me lo han pedido bastante. Por favor, traten de no colocar sus comentarios inbox, sino traten de colocarlo a través del canal. Así yo puedo, ofrecerles más temas interesantes. Gracias. Para ello, muchos confunden que el diseño realmente sí es el enfoque, es el tipo, es el nivel. ¿Qué cosa es un diseño? Bueno, un diseño de investigación, según muchos autores que he consultado, que son Sampieri, Bernal, Bernasconi, Caballero y entre otros, nos dicen que existen los diseños etnográficos, experimental, descriptivo, exploratorio y los históricos. En el caso del etnográfico, los diseños etnográficos miden el comportamiento de grupos sociales, es decir, un comportamiento específico de un grupo de consumidores. Si queremos analizar ese tema, pues hagamos diseños etnográficos. El experimental es cuando nosotros tendemos a modificar una variable, es decir, hablemos de dos variables, motivación y desempeño laboral. Si yo quiero ver cuál es la causa que tiene, o el efecto, mejor dicho, que tiene la motivación laboral con el desempeño, entonces voy a modificar esta variable motivación, es decir, por ejemplo, al trabajador le pongo más horas, sin ningún aumento de sueldo, qué sé yo, y veo cuál es el efecto que tiene en la otra variable que viene a ser motivación laboral. Siempre va a haber un efecto. El descriptivo, ¿no?, es simplemente la acción de observar un tema en particular, una variable en particular, para luego describirlo. Los exploratorios son aquellos diseños en los cuales no existe mucha investigación pasada, es decir, no tenemos casi nada de antecedentes. Por ello que nosotros avanzamos desde cero. Ejemplo, si queremos hacer una investigación sobre, no sé, turistas ufológicos, que no existe mucha esa información dentro del Perú ni del CETUR, puede ser un estudio exploratorio. Y si hablamos de históricos, bueno, son aquellos que requieren mucha bibliografía, son bastante arduos de investigar, y comparan y analizan textos. Analizan la historia desde un punto muy antiguo, digamos, desde su inicio hasta el final, ¿no?, contando de manera narrativa los hechos. Muy bien. El diseño metodológico se clasifica, y ahí viene la diferencia. Estos son diseños metodológicos y su clasificación se parte en 3 puntos: enfoque, tipo y niveles de investigación. Aquí vemos el enfoque. Tenemos 3 tipos de enfoque: enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo y enfoque mixto. Para los enfoques cualitativos, nosotros requerimos, lo manejamos proporcionalmente con las técnicas de investigación que vamos a utilizar, las técnicas de recolección de datos. Si para mí es más fácil realizar una entrevista a un par de expertos, por decirlo así, entonces mi técnica de recolección de datos será cualitativa. Entonces, mi enfoque será cualitativo. Si para mí es más sencillo recolectar encuestas de un cierto grupo de personas de manera aleatoria, entonces simplemente voy a hacer una encuesta y lo voy a derivar hacia el lado cuantitativo. Pero ¿qué pasa si yo voy a hacer una encuesta y se me ocurre que también podría ser una observación, o además una entrevista, o cualquier técnica de recolección de datos que sea cualitativa? Entonces ahí tendríamos una técnica cuantitativa, una técnica cualitativa, y ambos serían un enfoque mixto. Muy bien. Por otro lado, tenemos los tipos. Se pueden dividir en 4 grupos. El primer grupo es aquel cómo el tesista se involucra en la investigación. Si yo no me pienso involucrar mucho en el tema y no pienso investigar en profundidad, solamente voy a observar para poder describir. Entonces, mi tipo será observacional. En cambio, si yo quiero realmente investigar de manera profunda y hacer un experimento, entonces mi tesis será de tipo experimental.
Por otro lado, el grupo B se refiere a cuánto, digamos, tiempo me va a tomar la recolección de datos. Una sola vez, en varios periodos, eso va a depender de la variable. Si yo, por ejemplo, estudio una variable que es estacional y requiero mediciones en diferentes épocas del año, entonces será longitudinal a lo largo del tiempo. En cambio, si yo quiero hacer una encuesta, por decir, en un momento determinado, a eso le llamamos tipo transversal. También tenemos el grupo C, que se refiere a el tiempo que me va a tomar recolectar los datos, trabajar toda la investigación en general. Mi análisis lo voy a hacer de aquí a futuro. Si es de aquí a futuro, es decir, análisis del turismo y su implicancia en el desarrollo económico en el año 2019 al 2025. Estoy haciendo una proyección. Esa proyección estamos hablando de un tipo prospectivo. Si yo quiero hacer un análisis de la fecha de la actualidad hacia el pasado, estamos hablando de un tipo retrospectivo. Pero ¿qué sucede si yo quiero hacer una investigación en la actualidad? Pues dentro del año se considera actual, de tipo actual. Y el otro grupo se refiere a la profundidad del estudio de la variable. Llamémosle descriptivo y analítico. El descriptivo es obvio que solamente se va a observar, describir y no se va a usar una estadística, digamos, muy profunda. En el analítico sí. Y luego finalmente tenemos los niveles de investigación. Dentro de los niveles de investigación he recopilado 4 autores, ¿no?, que son Sampieri, Bernal, Caballero y Bernasconi, para poder armar esta pirámide. También menciono a el señor Vara, que también en su libro 7 pasos para una tesis de éxito también menciona estos niveles de investigación. Por tanto, el exploratorio. El exploratorio es aquel nivel en el cual se tiene una sola variable, pero se usa más o menos en el propósito. Recuerden el capítulo del título de investigación, qué cosa es un propósito. Se usa el verbo identificar como propósito. Es decir, los exploratorios son aquellos que no tienen ningún antecedente pasado. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el perfil del turista ufológico, digo, identificación del perfil del turista ufológico en Chilca en la actualidad. Entonces ya estamos hablando de un estudio exploratorio, porque hay que armarlo, hacer la investigación de mercado de ese perfil desde cero. Luego, el siguiente nivel es el descriptivo simple, también tiene una sola variable, pero a diferencia del exploratorio, ya no solamente es, digamos, este sí tiene antecedentes, el exploratorio no. El descriptivo simple, el propósito viene a ser analizar o análisis, al igual que estos 3 descriptivos. La diferencia está en que el descriptivo simple maneja una sola variable, el descriptivo correlacional de 2 variables a más, el descriptivo comparativo de 2 variables a más. Correlacionar porque correlaciona 2 variables, mientras que el comparativo muestra 2 unidades de análisis diferentes. Ejemplo, análisis del perfil del turista pet friendly y su comportamiento del consumidor en el Hotel Marriott y el Hotel Casandina. Son 2 unidades de análisis y vamos a comparar cómo suceden el comportamiento de estas 2 variables, tanto en el Hotel Marriott como en el Hotel Casandina. ¿Bien? Ahora, de aquí para aquí, estos 3 últimos niveles pertenecen al grupo de los experimentales. Explicativo es aquel que es causa-efecto. Por ejemplo, posibles causas de la situación económica actual del turismo y su influencia en el desarrollo económico de una localidad. Entonces, la variable 1 influye en la otra, es causa-efecto. Prospectivo, estamos hablando de un proyecto a futuro, por decir, ¿no? Pronóstico de el marketing digital
y su influencia en el desarrollo turístico en las agencias de viaje, no sé. Y el aplicado es un nivel, el más alto nivel, en la cual siempre se genera una propuesta que va a cambiar un poco la perspectiva del estudio de las variables. Ejemplo, veo que hay una localidad que necesita ser promocionada. Si yo tengo, podría decirse, los recursos económicos, los recursos de viabilidad en recurso humano o en talento humano y la disponibilidad de información, simplemente puedo decir diseño de un plan de marketing para el desarrollo económico de la localidad en Ica, por decirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a implementar ese plan de marketing, esperar por lo menos de 6 meses a 1 año para ver el efecto de esa implementación y si realmente tuvo el efecto necesario en la segunda variable. Siempre los aplicados trabajan así, de 6 meses como mínimo a 1 año o 2 años para ver los efectos de acuerdo a lo que queramos medir. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y pícale a la campanita.